Vecinos también de Claudio, viven ahí unas 3 cuadras de distancia. Así que bueno, estoy viendo ahí Ismael y más no me pidan porque al fondo no sé quién está. Ya está José seguro. Bien, ya estamos, hermanos, listos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a poner nuestra mirada ahí en el verso 24. Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el verso 24. Señor Jesús está hablando, está dando una parábola que conocemos con el nombre del trigo y la cizaña. Pero solo voy a usar versos 24 y 25. Dice la Biblia, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Note este verso 25, otra vez dice: mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Hoy quiero hablar con ustedes el mensaje: silencio, hombres durmiendo. Silencio, hombres durmiendo. A veces andamos por las calles o en las rutas y hay carteles y dice: cuidado, obreros trabajando. Y hay que frenar y poner atención porque hay gente ahí haciendo su trabajo. Este pasaje nos advierte que cuando los hombres están durmiendo, eso es abrirle las puertas al enemigo para que trabaje con libertad. Dice que el enemigo vino y sembró cizaña, se aprovechó de esa situación, de que los hombres estaban durmiendo. La cizaña que produce frutos dañinos, que hacen mal a las personas. El enemigo, cuando la gente se duerme, actúa de tal modo para producir sus maldades, para hacer daño. Siempre se aprovecha del sueño. Dios nos ha dado el sueño como algo reparador, para que el cuerpo descanse de sus actividades. Pero algunos han transformado el sueño en vagancia. Los médicos recomiendan generalmente dormir unas 8 horas al día. Pero hay otros que ya exceden largamente ese tiempo y ya deja de ser el sueño de descanso y se transforma en vagancia. Y cuando el sueño se hace extenso, el diablo trabaja. Cuando los hombres duermen, vamos a ver en primer lugar, un hogar sin Biblia es un hogar oscuro. Cuando los hombres duermen, vamos a encontrar un hogar sin Biblia y es un hogar a oscuras. En nuestras casas hoy la gente tiene tiempo para muchas cosas, no para la palabra de Dios. No hay tiempo a nivel familiar para la palabra de Dios, no se dedica. La cabeza de la familia, el varón, no dedica tiempo a la lectura de la Biblia. Muchas veces la esposa le acompaña en eso y no lee la Biblia. Y un hogar sin Biblia es un hogar oscuro porque no está la luz de la palabra de Dios. El Salmo 119 y 105 dice que la Biblia, hermano, es lámpara a nuestros pies, lumbrea a nuestro camino. Entonces un hogar sin Biblia es un hogar sin luz. Un lugar sin Biblia es un lugar oscuro. Un hogar sin Biblia son puertas que se abren para que se instalen las sombras, las tinieblas. Ese es el drama de nuestras familias hoy. No hay lugar para Dios en los hogares, no hay tiempo para Dios, no hay dedicación para Dios. Y cuando todo está oscuro, eso es lo que invita a la gente al sueño. Y cuando los hombres duermen, viene el enemigo y siembra cizaña. Hacen estragos en el hogar. Papá y mamá duermen. Los hijos juegan en su celular, en la computadora, se meten allí en caminos pecaminosos, actividades pecaminosas, con el desconocimiento del padre y la madre, porque ellos duermen. No están vigilando por el hogar, no están atendiendo al hogar, y el diablo se aprovecha del sueño de los mayores y hace estrago en la vida de los menores. Ya cuando la Biblia no está en el hogar, no hay lámpara, no hay luz en esa casa. Necesitamos recuperar la palabra de Dios.
necesitamos recuperar lo que se llama una vida de altar, que como familia podamos leer la Biblia, cantar al Señor, orar al Señor, hablar con Dios, buscar la guía. Hubo un hombre en la Biblia, se llamó Elí. Él era un sacerdote, es decir, que era el mediador entre Dios y el pueblo. Elí, con su oficio de sacerdote, tenía que ser el que llevara al pueblo el alimento espiritual, la guía espiritual. Sin embargo, cuando vemos su historia en la primera carta de Samuel, le vamos a encontrar un día recostado a una columna. Y luego la Biblia dice que estaba sentado. Y luego cuando usted mira la vida de él, dice, y estaba acostado. Recostado a una columna, sentado, acostado. Esa era la actividad del sacerdote, que tenía que estar preparando mensajes, alimentando al pueblo, animando al pueblo, desafiando al pueblo, guiando al pueblo. No hacía nada de eso. Y dice el libro de Samuel que sus hijos traían unas mujeres en la puerta del templo y allí tenían sus actividades pecaminosas a la vista de todos. Elí, el sacerdote, llamó a sus hijos. Los nombres de ellos eran Ofni y Fines. Todo esto usted encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, toda esta historia. Y los llama a sus hijos Ofni y Fines y le dice, hijitos míos, ¿qué son estas cosas que yo escucho del pueblo? Le llegaron los rumores de las actividades pecaminosas de sus hijos, de la inmoralidad de sus hijos. Él no vio nada, él no tuvo contacto con la realidad, él solo escuchó rumores. Era un hombre que no se ocupó de su hogar, era un hombre que en vez de dar luz estaba en oscuridad, era un hombre que estaba más preocupado por el sueño, por el descanso que por su actividad pastoral. Su hogar fue una pena, sus hijos murieron en el campo de batalla. Fue algo tremendo la tragedia que vino sobre la familia del sacerdote Elí. Cuando en nuestra casa no hay Biblia, no hay luz. Cuando en nuestra casa no hay Biblia, las tinieblas avanzan y se apoderan de nuestro hogar. Por lo tanto, dice la Biblia que cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Yo no quiero que mi casa esté oscura. Yo no quiero que mi casa sea una invitación para que el diablo venga y haga destrozos. La Biblia tiene que volver a iluminar nuestro hogar. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo lograremos? La misma Biblia nos aconseja. Si usted puede acompañarme a Deuteronomio, por favor, el capítulo 6. En Deuteronomio, el capítulo 6, ahí están los consejos de Dios para su pueblo, de cómo tener la palabra de Dios en el hogar. Observe ahí conmigo, por favor, Deuteronomio, el capítulo 6 y versículo 6. Pues así dice la palabra del Señor, Deuteronomio, el capítulo 6 y versículo 6. De paso les comento que este es uno de los pasajes más sagrados para el pueblo de Israel. Esto se llama la Shema. Y son los consejos de Dios que ya empiezan desde el versículo 1. Pero nosotros aquí en versículo 6 dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note el verso 6 otra vez. Dice, esta palabra estará sobre tu corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El corazón de algunos es un enigma. El corazón de algunos es un acertijo. ¿Qué habrá en el corazón de ese hermano, de esa hermana? Está la palabra de Dios. Jesús dijo estas palabras, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Su corazón está lleno de inquietudes espirituales, su corazón está cargado de amor por las almas, de pasión por las almas, su corazón está cargado de amor por la obra de Dios, de amor por Dios. ¿Qué hay en su corazón? Dios recomienda, dice, pon estas palabras sobre tu corazón.
La Biblia dice en Proverbios 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Si el corazón falla, nuestra vida se termina. Si el corazón se detiene, nuestra vida se termina. Pero en el sentido espiritual dice Dios: pon sobre tu corazón estas palabras, que sea la palabra de Dios que controle el corazón. Este es el asiento de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Tenemos que cuidar el corazón. Pon la palabra de Dios, que ella controle el corazón, gobierne el corazón. Y ahora Dios va a aconsejar en el versículo 7 que esa palabra la tendrás que repetir a tus hijos. Dice la Biblia, por labios de Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos con nuestros hijos? Si no leemos la Biblia, los padres, si los padres no meditamos en la palabra de Dios, permítame usar un término bíblico que habla de un estudio profundo de la palabra escudriñar. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, investigar, escarbar en lo más profundo para sacar las lecciones más ricas, las enseñanzas mejores para nosotros y llenar nosotros el corazón como padres de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarle a nuestros hijos, dice el verso 7. Esas palabras tienes que hablar con tus hijos y luego dice: repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Si usted habla de la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, habla con sus hijos, habrá luz en su casa, no habrá sueño espiritual, no habrá oscuridad, no habrá un escenario para que el diablo trabaje en su hogar. Si usted, padre, estudia la palabra, se alimentará, se fortalecerá, instruirá a sus hijos, ahuyentará al diablo de su hogar. Sí, pastor. Habrá luz en su casa, la lámpara estará encendida. La palabra de Dios es eso: lámpara a nuestros pies, lumbrero a nuestro camino. Llena el corazón con la palabra, háblale a tus hijos. Mire qué más dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que la palabra de Dios es la reina del hogar. Hablamos en nuestra casa, hablamos a la hora de la comida, hablamos en la mañana, hablamos en la tarde, hablamos en la noche. Dice, cuando vamos por el camino, hablamos con nuestros hijos, rumbo al colegio, rumbo al trabajo, al acostarme, al levantarme. La palabra de Dios es el centro del hogar. En la iglesia local, la palabra de Dios tiene que ser el centro. Desde hace 2000 años los bautistas creemos esta doctrina que se llama la centralidad de la Biblia. La centralidad de la Biblia nos indica que el centro de nuestras reuniones es la palabra de Dios, el Dios vivo que vive en esta palabra que es eterna. Él es el centro de nuestra reunión, Él nos convoca, alrededor de su palabra nos reunimos, alrededor de su palabra aprendemos, crecemos, vamos progresando en nuestra vida espiritual. La palabra se habla en la casa, se habla en el camino, se habla al acostarse, se habla al levantarse. La palabra de Dios tiene que reinar en nuestra casa para que haya luz. Nada de tinieblas. La palabra de Dios reina. No hay lugar para el diablo en ese hogar. Pero ¿cuál es lo que sigue aquí en el versículo 8? A modo para los olvidadizos, dice: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí se ataba la palabra de Dios, siempre. Hoy la gente acostumbra a hacerse tatuajes. La gente, hermano, a veces las amas de casa están preparando los alimentos y conozco muchísimas que frente ahí sobre la cocina ponen un texto de memoria cada día, y el día que están cocinando, mientras pelan la cebolla, la papa, cortan la zanahoria, están allí repasando el texto que quieren. Y así memorizan muchas amas de casa la palabra de Dios. Así aprenden para compartir con su esposo, con sus hijos, la palabra de Dios. Dice que ella te la atarás, tienes que estar presente. Muchos se la ingeniaron alguna vez para anotarse algo ahí en la mano, un teléfono, y a veces para algún dato para copiar en algún examen del colegio. No deberían haber hecho eso. ¿Por qué no se escribe un texto de la Biblia y lo va a memorizar? Hágalas en tu mano y las tendrás como frontales delante de tus ojos. Eso es bien interesante.
interesante esa expresión, que la Biblia siempre está al alcance de nuestros ojos, porque los ojos nuestros, hermanos, la Biblia habla acerca del problema que Eva tuvo cuando vio con sus ojos que aquel fruto prohibido era bueno. La Biblia habla sobre Acán, aquel hombre de Israel que dice que vio el manto babilónico y lo tomó, y eso trajo muerte para él y para toda su familia. La Biblia nos habla de aquel hombre que se llamaba Lot, y dice, él vio, dice, los campos fértiles y puso sus tiendas rumbo a Sodoma y Gomorra. La Biblia habla del peligro de los ojos, hermanos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Nuestros ojos son mal consejeros, no tienen que ver esas cosas mundanas, dice la Biblia, pon la palabra como frontales aquí de tus ojos. No pierdas de vista la palabra de Dios. Necesitamos ese contacto con la Biblia para que haya luz. Nuestro hogar no se apodere en las tinieblas, que nuestro hogar no sea el escenario donde el diablo actúa haciendo destrozos en la familia. ¿Cuál es la respuesta del hombre? La más común. La encontramos en el libro de los Proverbios. Si puede ver ahí un momento, por favor, Proverbios, el capítulo 24, el versículo 30. Y es eso lo que muchas veces el diablo dice: silencio, silencio, los hombres están durmiendo. Cuando los hombres duermen, entonces viene el enemigo y siembra cizaña. Mire cómo dice aquí la Biblia en Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 30. Proverbios 24, verso 30, dice la palabra de Dios de este modo: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre otra, y dice aquí poco para dormir. Y allí vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esta es la clase de hombre que se ve más en nuestro tiempo: gente perezosa, gente perezosa, gente floja. Debería aprender aquello, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Amasúa, Amanuya? No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. Así que, mire, esa clase de hombre no debería haber en el camino del Señor. Ni flojos, ni mentirosos, ni ladrones. Deberíamos vivir como auténticos hijos de Dios. Amén. Aquí hay un hombre perezoso. Este hombre es el reflejo de muchos, quizás de la mayoría de los de nuestro tiempo. Estaba mirando su propiedad y de pronto se sentó. Pero ese se sentó ya fue por largo tiempo. Y dice la palabra de Dios que miró allí, este hombre era falto de entendimiento, es decir, que no entendía que la vagancia iba a traer consecuencias. Cuando yo abandono la palabra de Dios en el hogar, la lectura, el estudio de la palabra, eso me va a traer consecuencias. El hombre perezoso no tenía entendimiento, no imaginó lo que iba a producir la pereza. La pereza es la madre de la pobreza, siempre. La pereza es la madre de la pobreza. Y ahora este hombre de pronto empieza a ver en sus campos que crecieron los espinos y las ortigas. Y usted debe conectar esas palabras con aquello que sucedió en el Edén, cuando Dios castigó a Adán y Eva y le dijo: cardos y espinas producirá tu campo. La espina, los cardos eran los símbolos de la maldición. Y este hombre perezoso de pronto ve crecer el símbolo de la maldición en su terreno. Ortigas, espinos aparecieron. Y a veces nosotros vemos cómo nuestro hogar queda oscura y las bendiciones de Dios se alejan de nuestra familia y parece que la desgracia viene a habitar con nosotros. Nada bueno nos sucede. Todo empieza por nuestra pereza, nuestro alejamiento de la palabra de Dios. Este hombre aquí nos transmite otras lecciones como resultado de la pereza. Dice ahí versículo 32, dice: lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Las espinas crecían, las ortigas crecían,
la desgracia se instaló en su hogar, en su premio, pero él se estaba acomodando para dormir. De a poquito, bien, de una forma sistemática, puso una mano sobre la otra y empezó como el sueño se apodera de nosotros, un cabezazo, otro cabezazo, hasta quedar totalmente dormido. Cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. El enemigo estaba haciendo estragos en la viña de este hombre, en el predio de este hombre, que era su responsabilidad cuidarlo, era su responsabilidad mantenerlo y hacerlo producir. Dios nos ha puesto como cabeza en el hogar, pero nuestro hogar no está produciendo, no hay luz en nuestros hogares, la Biblia no se lee, la Biblia no es meditada en nuestra familia, las tinieblas se están apoderando de nuestro hogar. Y nos estamos acomodando una mano sobre la otra, cabeceando lentamente y vamos a quedar profundamente dormidos. Y el diablo alienta desde afuera y dice: silencio, silencio, hombre durmiendo. Esa es su oportunidad. Y así entra él en nuestra casa y estropea a nuestra familia, empieza por la cabeza o empieza a atacar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso el verso 34 dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Necesidad y pobreza, donde falta la Biblia, en ese hogar va a haber necesidad y pobreza. Cuando la Biblia no es el centro, cuando la Biblia no es meditada, no es leída, cuando la Biblia no es escudriñada, en esa familia habrá necesidad y pobreza. Y el diablo sigue advirtiendo a la gente que no despierten a ellos, porque donde hay silencio, hay hombres durmiendo, el diablo está trabajando. Cuando los hombres duermen, vino el enemigo y sembró cizaña. Le sacaré un poco del hogar y les meteré en la iglesia. Cuando los hombres duermen, la iglesia se enfría. Cuando los hombres duermen, la iglesia se vuelve un témpano de hielo. Hombres y mujeres con corazones congelados, no tienen sentimientos por nada, nada les preocupa. Déjeme llevarlo un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Solo quiero usar allí un texto. No voy a estar enseñando sobre la figura que usted va a identificar como aquellas 10 vírgenes que habla la Biblia, pero solamente quiero que medite allí un texto, Mateo capítulo 25, versículo 5. Aquellas vírgenes tenían por misión velar porque el esposo iba a venir, era todo lo que tenían que hacer. Tenían que estar despiertas porque el esposo iba a aparecer. Esa era su misión. Lo único que debían hacer, dar la bienvenida al esposo. Pero miren lo que sucede, verso 5. Dice Jesús que tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué más? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Como les dije, no voy a entrar a analizar el tema, solamente esa actitud irresponsable que tuvieron, lo que es mencionado como vírgenes. Aquí empezaron ellas, dice la Biblia, a cabecear y se durmieron. Y es eso lo que pasa en esa figura, es para nosotros también en nuestro tiempo, donde tenemos que mirar con atención, porque Cristo viene pronto. Pronto viene nuestro Salvador y la iglesia duerme. La iglesia está cabeceando lentamente para quedar profundamente dormida. El diablo está haciendo estragos hoy en las iglesias que duermen, cuando deberíamos estar alerta, predicando la palabra de Dios, visitando personas, hablando del Evangelio, fieles en las reuniones en la iglesia, aprendiendo, creciendo, velando. Cristo viene pronto. Maranata no puede ser solamente un cartel, un distintivo en este lugar. Maranata tiene que ser nuestro estilo de vida. Vivimos pensando que Cristo viene y viene pronto. Pero no están todos despiertos en nuestra iglesia. Y muchos de los que están hoy quizás no están despiertos. Y por supuesto los que no están hoy están durmiendo, no están velando, están cabeceando y pueden entrar en un sueño profundo. Y
cuando se duerma, vendrá el enemigo y sembrará cizaña. ¿Qué será eso para la gente de la iglesia? Nos va a arriesgar para el mundo. El enemigo viene y hace una iglesia fría, una iglesia que es un témpano, están corazones los congelados y se los lleva el diablo al mundo, a las actividades del mundo, los involucra en el mundo y a veces en el nombre de nuestra familia nos perdemos en los senderos del pecado, pero por mi familia. No, el diablo es bien astuto, sabe cómo alejarnos de la casa de Dios. El diablo sabe cómo transformar el hielo en nuestros corazones. Aquí las mujeres, estas vírgenes en que habla el Evangelio, comenzaron a cabecear y se durmieron. Y de pronto vino el novio, no estaban preparados. Cristo va a venir pronto, necesitamos estar esperando. No necesitamos estar aquí en los negocios de esta vida, enredados en los negocios del mundo. Jesús dijo claramente: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar en la obra de Dios, servir en la obra de Dios, estar firmes en la obra de Dios, con los ojos abiertos, no cabeceando, con los ojos abiertos, no durmiendo, esperando al Salvador que vendrá a buscar. Amén. Sonido de la trompeta será inmediato y en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, estaremos con él en las nubes. ¿A dónde nos encontrará Cristo cuando venga? Leyendo la Biblia, hablando del Evangelio con otra persona, alabando en un culto, escuchando la palabra en un culto, o nos levantará del mostrador de un bar, o nos levantará de un lugar de un antro de permisión. ¿De dónde nos va a destacar cuando Él venga? ¿A dónde está la iglesia del Señor? Muchos están cabeceando, muchos están durmiendo, y ese es el terreno ideal para que venga el enemigo y sea necesario. En otras palabras, es el preparar el campo para que el diablo haga estragos en nuestra vida. El diablo no es cariñoso, el diablo no sabe lo que es el amor, el diablo no tiene gestos de afecto, el diablo es dañino, la Biblia le llama el maligno. Es eso lo que sabe hacer él. Maldades, por lo tanto nosotros no tenemos que dormirnos. La iglesia no puede enfriar su corazón. Cristo viene, hermanos, Cristo viene pronto y necesitamos estar alerta. Y aún así, hermanos, a veces el estar en la casa de Dios no es garantía de estar despierto ante el Señor. Déjeme que le presente un caso en la Biblia, si puede ir a Hechos capítulo 20. Mire, ahí vamos a encontrarnos con una persona que estaba en una gran reunión, en una gran predicación, y ahí estaba dormido. Observe conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 7. Hechos 20 y versículo 7. Así dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Mire, tremenda reunión, Pablo predicando. Y estaba motivado Pablo, como 6 horas estaba predicando, dice, disertaba largamente. Y el tico, en vez de estar tomando nota, escribiendo, aprendiendo de la palabra, disfrutando del privilegio de escuchar al apóstol Pablo, se acomodó allá en el tercer piso, en una ventana parece ser, y de pronto se durmió, cayó y murió. Y a veces la gente elige la iglesia como el lugar preferido para venir a dormir. Más acá, en la de allá, en la de más allá, del otro lado de la frontera. Y la gente está ahí. ¿Cuántas veces uno predicando, enseñando, y ahí está con la boca abierta y las babas y las moscas ahí, ¿no? Y uno predicando acá en el púlpito y golpea el púlpito y el piso, ya no sabe más qué hacer para despertarlo. Tengo miedo que se caiga y se rompa la cabeza en el piso. Hay varios discípulos de Eutico en las iglesias, ¿no? Hay varios que les gusta. Dicen, mi camita no tanto, me gustan las sillas de la iglesia, ahí se duerme el niño ahí.
Y que el predicador le dé largo nomás, que yo ronco limpio. Y el predicador mira y ve las bellas durmientes y los bellos roncantes ahí en el banco. Bueno, no hay que a nadie se le ocurra ahí al tercer piso. Quédense ahí nomás, el golpe va a ser más leve que el piso. El tico cayó, el tico murió. El tico es la figura de una iglesia que duerme. Cuando deberíamos estar atentos a la palabra, deberíamos estar aquí absorbiendo las enseñanzas para aprender, para crecer acerca de nuestro Salvador. En cambio, elegimos el sueño y al final es trágico, el resultado es trágico. Cuando los hombres duermen, viene el enemigo y siembra cizaña. El tico se durmió y el diablo le tocó con el índice y se desplomó. Y ahí está. Bueno, para que no vuelva preocupado a su casa por el tico, después Pablo lo resucitó. Usted puede leer y lo resucitó. Pero qué mal momento que le hizo pasar a los hermanos. Cuánta preocupación ahí, desparramado en el piso, muerto. Pero Pablo fue utilizado por Dios y lo resucitó. El diablo, hermano, trabaja en las iglesias. El diablo hace grandes estragos en las iglesias. Muchas veces lo que el diablo hace activa la bomba de la discordia. Todas las congregaciones, nosotros tenemos que cuidarnos porque venimos bien en ese tema. No estamos teniendo esos problemas. Pero en la mayoría de las iglesias el diablo enciende la bomba de la discordia. Un hermano mira mal al otro, otro hermano critica al otro va un paso más allá y difama al otro empieza a levantar falsos rumores y aquella congregación empieza a enfrentarse y empiezan a pelearse. Entre otras, en la Biblia era la iglesia de Corinto. Había unos líos tremendos, los hermanos enfrentados. Allí unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolo. Esa iglesia era un escándalo cómo se peleaban. Y Pablo le dijo, ustedes son carnales, no pude hablarles como espirituales. Y así hay muchas iglesias. Y cuando el diablo ve que los hermanos se enfrentan, yo canto mejor que usted, yo predico mejor que usted, yo barro el piso mejor que usted, cocino mejor que usted, cualquier tema el diablo utiliza para que la bomba estalle en la iglesia. Y cuando los hermanos se enfrentan, el diablo se hace un picnic, se prepara su sandwichito de jamón, queso, mayonesa, su juguito de naranja o mocochinche y se sienta a ver cómo los hermanos se pelean. Y cómo la iglesia se desangra. ¿Por qué pasa eso? Porque es una iglesia que tiene sueño espiritual. Si estamos despiertos, hermanos, estamos con la mano en el arado. Si estamos despiertos, estamos tomando la cruz de Cristo y siguiendo al Señor. Si estamos despiertos, estamos subidos a la obra como los días de Nehemías, con una mano en la espada y con la otra edificando la obra. Si estamos despiertos, estamos sirviendo. No tenemos tiempo para la crítica, no tenemos tiempo para hacer tropiezo a otros. Solamente estamos trabajando y trabajando y trabajando para extender el reino de nuestro Salvador. Hermanos, el diablo hace estrago en las iglesias, corazones fríos, corazones congelados. Necesitamos revisar el nuestro, cómo está. En lo mismo anterior hablamos del fuego, el fuego en el corazón, el fuego en los pies, el fuego en los huesos. Esa fue la prédica del domingo anterior. Y si no hay fuego, hay hielo. Si no hay fuego, hay hielo. El diablo es un experto en congelar corazones. Un hogar sin Biblia es un hogar a oscuras, en tinieblas. Una iglesia sin Biblia, una iglesia fría, se transformará. Y por último quiero hablarles unos minutos acerca de este tema, que tenemos que estar despiertos porque Cristo viene. Nosotros no debemos sentarnos aquí y mirar solamente esto, Maranata, Cristo viene pronto. Debemos tomarlo como un hecho que es real. Cristo viene y viene pronto, de verdad. Esto es lo que llamamos el regreso inminente. Usamos esa palabra inminente para decir que de un momento a otro Cristo vendrá por la iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Observe ahora, por favor, Romanos. Capítulo 13, le hablaré unos minutos sobre esto. Despierta, hermano, Cristo viene. Romanos, el capítulo 13, versículo 11. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿De qué cosa? Sueño. El sueño.
ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hermano, dice la Biblia, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué tiempo está hablando este texto? El tiempo del regreso de Cristo. Sabemos que Cristo viene y viene pronto. No es tiempo para dormir, no es tiempo para ociosos, no es tiempo para perezosos, es el tiempo de estar despierto. Dice, levantémonos del sueño, lávese la cara, quítese las lagañas. Tiene que levantarse del sueño. Agarre la Biblia, agarre el himnario, el cancionero, agarre el folleto, hable de Cristo, póngase en contacto, haga su fe activa, haga su fe viva, haga su fe productiva. ¿Por qué? Porque ya es hora de levantarnos del sueño y hay algunos que decididamente deben pedir ayuda al Señor y poner un punto final en el renglón del sueño. Porque el libro de su vida, todo, renglón tras renglón, es sueño, 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 sueño. Póngale un punto final al sueño, despierte. Es hora ya de levantarnos, dice Pablo. Eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Este texto me toca de cerca, porque nosotros nos vamos durmiendo lentamente. Y si seguimos en este camino, vamos a estar más cerca de fundar el club del bostezo que el de hacer Iglesia Bautista Maranata Argentina 2. Hablamos a veces, haremos una iglesia en Villa Celina, tendremos tiempo de eso. Las últimas semanas hablaba con algunos hermanos, ¿será que Dios quiere que levantemos la iglesia en Flores? Porque ya estamos teniendo contacto con mucha gente allí, en Flores, Floresta, y hay veces que yo me encuentro con esta realidad. Estoy más cerca de fundar el club del bostezo que una nueva iglesia bautista. ¿Por qué pasa eso, hermano? Que no nos estamos levantando del sueño. Dios nos habla, Dios quiere usarnos, Dios quiere tenernos activos en la obra. Dios quiere que seamos verdaderos instrumentos para su gloria y para su honra. Dice Pablo, es hora ya de levantarnos del sueño. Ya basta con tanto sueño, basta de tanta pereza. Hay que despertar, hay que reaccionar, hay que poner las manos en el arado y hacer la obra de Dios. Amén. ¿Cómo está haciendo falta esto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando los hombres duermen, el infierno trabaja. Y esto es lo que la iglesia en el sueño espiritual ha perdido de vista, o ya no tiene conciencia de que las llamas en el infierno están encendidas, que las llamas del infierno siguen devorando gente todos los días, que el infierno no se sacia. Dice Proverbios 27:20, hablando del infierno, usa la palabra Seol. Dice el Seol y el Abadón nunca se sacian. El infierno todos los días aúlla de hambre, aullidos de hambre del infierno. Y dice Isaías 5:14, dice el Seol ensanchó su boca en señal de que cada día va devorando más personas. Pero Judas, el hermano del Señor que escribió la carta allí antes de Apocalipsis, dice que aquellos hermanos tenemos que arrebatarlos del fuego. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquellos que ya están siendo casi alcanzados por las llamas del infierno, dice a otros, arrebatarlos del fuego antes que caigan, antes que el infierno se los devore. Alcánzalos con el mensaje del Evangelio, alcánzalos con una predicación de la Biblia, muéstrale el camino al cielo, muéstrale el camino de salvación. Jesucristo es el camino, habla de eso. Pero una iglesia que duerme, una iglesia de corazones congelados, esa iglesia no puede ayudar a los que el diablo está empujando, ese rebaño enorme de la humanidad que el diablo está formando para depositarnos en el infierno de fuego. Somos jefes de familia, tenemos esposa, hijos, nietos, muchas responsabilidades. Estamos muy preocupados y a veces queremos estar más preocupados que Dios, cuando deberíamos descansar en el Señor, como se cantó en esta mañana: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Amén. Aunque contra mí se levante guerra, yo no tengo ninguna preocupación. Amén, pastor. Hay una parte del salmo ese que creo que no se cantó, que dice: una
cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En eso tiene que estar preocupado. Déjame que le voy a llevar un salmo y ahí vamos a terminar. Busque ahí por favor en su Biblia el Salmo 46. Y ahí haremos un aterrizaje rápido y terminaremos con nuestros mensajes. El diablo anda hablando por ahí, silencio, silencio, hombres durmiendo. A él le conviene eso, porque cuando los hombres duermen, el enemigo siembra cizaña. Los hombres duermen y el diablo hace sus estragos. Y algunos de ustedes que están ahí preocupados por la cookie, la Subaru y todas esas cosas, ¿por qué no deja todo en las manos de Dios? Amén. ¿Por qué no deja todo en las manos de Dios? No se preocupe si el hilo va a aumentar, no se preocupe si los moldes van a llegar a tiempo, no se preocupe si el diseñador está iluminado. Usted solamente haga la obra de Dios, Dios hará todas las cosas. No se preocupe, se lo diré aquí con este Salmo 46. Mire como dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y usted se preocupa, pero si voy a la iglesia, voy a perder mi trabajo. Si voy a ganar almas, voy a perder dinero. Si voy a hacer esto, dice la Biblia, dice, Dios es nuestro amparo, fortaleza, nada le va a faltar. Dice, Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Haga lo que tiene que hacer para Dios. Deje de ser ya tan esclavo del trabajo. Rompa un poco las cadenas de pastor. Y sea libre en Cristo y trabaje para el Señor. Dice, pero miren que están bramando las olas, miren que los montes se están moviendo, pero ¿qué importa eso? Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque cuando se cae el monte, usted no lo va a frenar, pero Dios lo puede hacer. Cuando el mar brama y el oleaje ese viene y todo, y usted dice, me voy a ahogar, pero Dios lo puede salvar. Así se preocupa de lo que usted no puede resolver. Deje esas cosas en las manos de Dios. Dijo el Señor Jesús en Mateo 6, verso 21. Dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tenemos que revisar nuestra vida, pero tenemos que ponernos en serio y pensar, ¿qué estoy haciendo por mi familia? Pensar, ¿qué estoy haciendo en la iglesia del Señor? Pensar, ¿qué estoy haciendo por mi vida? Porque estoy ocupado en muchas cosas, pero ninguna la hago bien. Por eso Pablo dice, una cosa, una, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso le dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Le dice, una cosa hago, no mil cosas y nada hago bien. Una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios ya nos ha llamado tantas veces para el servicio. Dios nos ha llamado tantas veces para ser más fieles. Dios nos llamó tantas veces para ser más santos. Y nosotros estamos respondiendo con silencio. Dios nos está llamando. Estamos preocupados en cosas que no tenemos que preocupar. Deberíamos preocuparnos en las almas y en esa realidad de hacer tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Allí, hermanos, hay una certeza que ni la polilla ni el orín corrompen. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a escapar de esta mediocridad del mundo que nos está absorbiendo y alcanzar la excelencia, alcanzar la altura de hacer cosas por Dios. No se preocupe, hermano, porque Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. El diablo sí dice, silencio, 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 hay hombres durmiendo. Aquellos que entran en el hospital y ven ahí la enfermera en una imagen con su dedo índice, así, el silencio es salud. Hermano, no siempre el silencio es salud.
tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay que romper el silencio y hablar de Cristo con otro. Anunciar que Cristo viene y viene pronto. Hay que despertarse del sueño. Hay que encender la lámpara en el hogar. La palabra de Dios que produzca luz en nuestra familia. Alejar las tinieblas de la casa. Ahuyentar al diablo de nuestro hogar. Y que la luz de la palabra reine en nuestro hogar. Hay que alejar, hermano, el congelamiento, la hipotermia espiritual de las iglesias, los corazones fríos, y tiene que estar encendida la llama santa, la llama de Dios en nuestra iglesia, aquí en nuestro ministerio, en nuestras vidas de servicio. El fuego de Dios, como le pasó a Jeremías, que se meta en los huesos y nos movilice y nos haga activos, hermano. Tenemos que estar despiertos porque Cristo viene y viene pronto. Y esa es una verdad innegable. Esa es una verdad que nadie podrá cambiar. Cristo viene y viene pronto. Así que aunque el diablo ande por allí desparramando silencio, hombres durmiendo, nosotros tenemos que estar despiertos. Dijo Pablo en los Efesios capítulo 5, verso 14, dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, Dios te levantará de los muertos. Salir de ese sueño espiritual, que es lo mismo que la muerte espiritual, que Dios puede obrar en nuestra vida, que el Espíritu Santo toque en nuestra vida y podamos estar bien despiertos para Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.